La verdad que nadie te cuenta. ¿Qué onda, pillos? Hoy vamos a hablar de la crianza de codornices, ese negocio que muchos ven como la gallina de los huevos de oro. Mucha gente cree que criar codornices es fácil y que te harás rico vendiendo huevos. Pero la realidad es muy diferente. Detrás de esas fotos bonitas hay esfuerzo, inversión y a veces pérdidas. Este video es para mostrarte lo que realmente implica este negocio, sin filtros. Si quieres evitar errores y ahorrar dinero, quédate hasta el final. Arrancamos. Empecemos con el mito más grande que existe en la cría de codornices. La idea de que cada huevo es dinero fácil y seguro. Muchos piensan que basta con tener aves poniendo huevos para que el dinero llegue solo, pero la realidad es mucho más compleja. La matemática parece simple: una codorniz, un huevo diario y así todos los días. Pero en la práctica hay muchos factores que cambian el resultado. El alimento es el mayor gasto y debe ser de calidad. Si no, la producción baja y las aves se enferman. Además, hay gastos ocultos que muchos principiantes no consideran al principio: luz, agua, material de cama y otros insumos que parecen pequeños, pero suman cada mes. También está el mantenimiento de jaulas e incubadoras, que requiere tiempo y dinero para evitar problemas mayores. Todo suma, y no es un gasto único, sino constante. Cada mes hay que invertir para mantener la producción y la salud de las aves. Además, no todas las codornices ponen diario. Un 80% de postura es lo realista, y eso en condiciones óptimas. El precio de venta depende del mercado local, y muchas veces tendrás que vender más barato de lo que esperabas, sobre todo si hay mucha competencia o poca demanda. Si no haces cuentas claras y llevas un control estricto de tus gastos e ingresos, puedes terminar perdiendo dinero sin darte cuenta. Antes de comprar una sola ave, anota todos los costos, investiga precios y estudia tu mercado local a fondo. Solo así sabrás si el negocio es viable o solo un hobby caro que te dará más dolores de cabeza que ganancias. No te dejes llevar por la emoción ni por promesas de dinero fácil. Haz números y sé realista desde el principio. Si no, solo estarás criando aves por gusto, no por negocio. Y eso está bien, pero debes saberlo antes de invertir. Recuerda, el éxito está en los detalles y la planeación. Un buen plan puede marcar la diferencia entre ganar y perder. No subestimes los pequeños gastos, porque se acumulan rápido y pueden comerse tus ganancias sin que lo notes. Haz tu tarea antes de invertir. Investiga, pregunta y aprende de la experiencia de otros para evitar sorpresas desagradables. Y ahora, hablemos de la salud de las codornices, un tema fundamental para cualquier criador serio. La salud de tus aves puede hacer o deshacer tu granja. Si tus codornices están sanas, todo el esfuerzo invertido se verá reflejado en buenos resultados y tranquilidad. Las codornices son frágiles. Un descuido puede causar pérdidas masivas. Basta con un error para que una enfermedad se propague rápidamente y afecte a todo el lote. La prevención es clave. La bioseguridad y la higiene no son opcionales. Cada paso que tomes para evitar la entrada de enfermedades es una inversión en la vida de tus aves. Limpia jaulas, bebederos y comederos a diario. El excremento acumulado es un foco de enfermedades. Un ambiente limpio reduce el riesgo de infecciones y mejora el bienestar de las codornices. El estrés es otro enemigo. Ruidos, cambios bruscos o sobrepoblación bajan la producción y debilitan a las aves. Mantén un ambiente tranquilo y evita el hacinamiento para que tus codornices se mantengan fuertes. Usa vitaminas y suplementos, sobre todo en épocas de estrés. Estos refuerzan el sistema inmune y ayudan a las aves a recuperarse más rápido ante cualquier desafío. Observa a tus aves. Si ves alguna enferma, aísla y actúa rápido. La detección temprana puede evitar que una enfermedad se extienda y cause más bajas. Siempre habrá bajas, pero deben ser mínimas y controladas. Lleva un registro y analiza si las pérdidas son normales o si hay un problema mayor. Aprende a leer las señales de tus animales. Cambios en el comportamiento, plumaje o apetito pueden ser las primeras alertas de un problema. La salud de tus codornices refleja tu manejo. Un criador atento y dedicado siempre tendrá aves más fuertes y productivas. No ignores los pequeños detalles, ahí está la diferencia. Un bebedero mal colocado o una jaula rota pueden ser el inicio de un gran problema.
Un buen manejo previene problemas mayores. La constancia y la disciplina en la limpieza y el control diario son fundamentales. La limpieza y la observación diaria son tu mejor seguro. No escatimes en prevención, porque cada día cuenta para la salud de tu parvada. Si cuidas la salud, cuidas tu inversión. La rentabilidad depende directamente del bienestar de tus aves. Ahora, pasemos al reto de vender. Pero recuerda, todo comienza con la salud de tus codornices. Supón que ya tienes todo bajo control. Tus codornices están sanas, la producción va bien y tienes huevos listos para vender. Pero ahora viene el verdadero reto: encontrar a quién vendérselos y cómo lograr que te compren. No porque tengas huevos, los clientes llegarán solos. Muchas veces, verás tus productos esperando en la mesa o en el refrigerador sin que nadie los compre. El mercado es inestable. Hay semanas buenas, con ventas altas, y otras en las que no vendes nada. Es normal sentir incertidumbre, pero es parte del proceso. La demanda es estacional y la competencia puede aparecer de la nada. Por eso, diversifica. Vende huevo fértil, aves jóvenes, carne de codorniz o incluso productos preparados. Así, no dependes de un solo ingreso. Cada producto abre nuevas oportunidades y te permite llegar a diferentes tipos de clientes. Construye relaciones con tus clientes, escucha sus necesidades y mantente presente en su mente. No solo vendas una vez. Usa redes sociales, grupos de WhatsApp y mantén contacto constante. Sal a buscar clientes, visita tiendas, restaurantes y mercados locales. Habla con chefs, ofrece muestras y crea tu propio mercado. Prepárate para el rechazo y aprende a negociar. Defiende tu producto con argumentos sólidos. Sé flexible con precios o entregas. Vender es un arte que se aprende con la práctica y la paciencia. No te desanimes ante el primer no. La clave es adaptarse, aprender de cada experiencia y seguir adelante. Nunca dejes de moverte ni de buscar nuevas oportunidades para vender. No esperes a tener excedentes para buscar clientes. Sé proactivo, mantente visible y haz que la gente te recuerde. El éxito en ventas es cuestión de constancia, creatividad y pasión por lo que haces. Ahora, hablemos del tiempo y compromiso que este camino realmente requiere. Criar codornices no es un ingreso pasivo, es un compromiso diario. Las aves dependen de ti los 365 días del año, sin descanso. Cada día debes revisar, alimentar, limpiar y recoger huevos. La recolección y limpieza llevan tiempo y dedicación. Si descuidas la limpieza, los problemas llegan rápido. Olvídate de vacaciones sin alguien capacitado que te cubra. Es un trabajo físico y emocional. Te encariñas. Tomas decisiones difíciles. Pregúntate si tienes el tiempo y la disciplina para esto. No es un hobby de fin de semana, es una responsabilidad real. Si no estás dispuesto a sacrificar tiempo y comodidad, este negocio no es para ti. Sé honesto contigo mismo antes de empezar. El compromiso es total, pero la recompensa puede ser grande. Si decides seguir, hazlo con todo. Ahora, veamos el lado positivo. No todo es negativo. Criar codornices puede ser muy gratificante. Con planeación y dedicación, es un negocio rentable y satisfactorio. La organización y el aprendizaje constante son la clave. Ver los frutos de tu trabajo y clientes satisfechos es invaluable. Aprenderás de biología, negocios y mucho más. Es una actividad que te mantiene activo y conectado con la naturaleza. Si controlas costos y diversificas, puedes lograr un ingreso extra o principal. La demanda de productos de calidad está creciendo. Este negocio te conecta con una comunidad y con la vida misma. Los desafíos son superables con pasión y preparación. Si tienes la voluntad de aprender y trabajar, la recompensa es enorme. Empieza con los ojos abiertos y la mente lista. Vamos por la última reflexión. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Tu interés es real. Este mundo tiene retos y satisfacciones para quienes se lo toman en serio. Sigue aprendiendo y no te dejes engañar por promesas fáciles. Aquí hablamos con la verdad, lo bueno y lo malo. Yo vendo codornices y productos, pero nunca ilusiones. Te ofrezco experiencia y compromiso, no promesas vacías. Si quieres empezar bien, contáctame y sigue este canal. Nos vemos en el próximo video. A darle.